Para mí es impactante. Primero, tener una mujer joven que ha crecido en esta iglesia, que está viendo el ministerio a lo cual somos llamados y usándolo como ejemplo de lo que puede ser la iglesia local en nuestra comunidad. Segundo, es impactante tener una persona que todavía es de visita, compartiendo la alegría que siente para adorar con nosotros. Y la Mayra habla de un texto de Malaquías 3 que para mí no está en los boletines, pero es muy importante. Malaquías es un profeta similar a Jeremías. Y si ustedes se acuerdan del libro de Jeremías, el pueblo se desvía de la voluntad de Dios y viene de regreso a través del llamado de adorar y también de dar. Escuche la palabra de Dios a través del profeta de Malaquías. White. Capítulo 3, versos 1 al 12. El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos, como en años pasados. De modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos, y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Si para ahí. Escuchen como en el libro de Jeremías, ¿verdad? Que el pueblo se ha desviado. Y el Señor está diciendo al pueblo: quieren sentir mi presencia otra vez, ¿verdad? Quieren sentirme en el templo. Quieren sentir que yo estoy con ustedes. Por lo tanto, ¿qué dice el Señor? Vuelven a mí. Vuelven a mí. Palabra muy importante para nosotros y para toda la comunidad, que en cierta manera nos hemos abandonado a la iglesia local. Vuelven a mí, dice el Señor. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces pregunto, el Señor dice que debemos de volver hacia Él. El Señor dice que la manera en la cual volvemos al Señor primero comienza con la adoración. Cuando nuestros corazones están abiertos alabando a Dios, hay un cambio en nosotros, porque nosotros fuimos hechos para alabar. Como mi abuelo diciéndome, 50 años en la misma banca, viendo muchos pastores pasar, me dice.
uno aprende a lavar. Y después de aprender a lavar, dice el texto bíblico de Malaquías que nosotros debemos de ofrecer. Y lo interesante es que el Señor no necesita dinero. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Dios sabe que nuestros corazones siguen donde invertimos nuestros bienes. Donde usted y yo invertimos nuestro tiempo, nuestros dones espirituales y nuestras finanzas, es un testimonio a quiénes somos y cuáles son nuestros valores. 50 años invertido en la iglesia para mis abuelos, que tuvo fruto de su inversión. Más bien, el Señor le dice al pueblo en Malaquías, cuando no me está trayendo el diezmo, cuando no me está ofreciendo, me está robando. Qué palabra más fuerte que usa el Señor, pero viene de un entender de que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece al Señor primero. Yo creo que para entender eso hay que entender que la Biblia cuenta la historia de la humanidad en su caminar con Dios, ¿verdad? Y en los patrones que vemos en el pueblo de Israel y en los patrones que vemos en los discípulos, vemos en nosotros mismos. Por eso a veces no queremos ver lo que dice la historia, porque igual como la gente judía, el Señor nos saca de distintas situaciones difíciles, esclavitud, opresión. El Señor nos lleva sobre el desierto hasta la tierra prometida. Y comenzamos a sentir un alivio, comenzamos a sentir unos pasos más en nuestras vidas. En cuando las cosas van bien, se nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Se nos olvidamos quién provee de todo. Se nos olvidamos que es el Dios que nos está dando cada suspiro en nuestras vidas. Pero lo profundo y lo importante en la profecía de Jeremías y de Malaquías es que el Señor dice: yo soy lo mismo. Sigo llamándole, sigo pidiéndole, vuelven a mí, por favor. No se le olviden la iglesia local, el contexto en lo cual tu fe se desarrolla. Y el Señor es fiel a caminar con nosotros. Ustedes saben que yo no predico de dinero todo el tiempo, pero yo sí creo firmemente de lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas, más bien refleja dónde estamos en nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Y mucha gente, cuando yo comienzo a hablar de los diezmos, me dan el argumento: nosotros, pastoras, no vivimos en el Antiguo Testamento, cuando la gente vivía bajo la ley. Nosotros vivimos por la gracia de Dios y vivimos en otro espíritu. Es cierto. Cristo mismo dijo que todas las leyes se sumen en dos: aman al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Y qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Testimonio de Noemí de lo que ha visto. Todas las leyes se suman en eso. Pero lo interesante es que el pueblo cristiano en sus primeros momentos fue conocido de una manera tan especial por su generosidad. Irenaeus, que es uno de los padres de la iglesia, es citado diciendo: los israelitas tuvieron que pagar sus diezmos, pero los cristianos tienen la libertad y asignan todo lo que ellos tienen al Señor, dando libremente, no lo menor de lo que tienen, sino la mayor de lo que tienen, porque tienen la esperanza en las cosas más grandes, venideras.
El pueblo cristiano en sus primeros momentos en la tierra fue tan conocido por dar su vida por otros, por sanar a los que estaban enfermos, por ponerse enfrente cuando gente tenía necesidad, por darle a comer a la gente que no estaban considerados en el imperio, por dar todos los bienes que tenían en conjunto para que cada quien tuviera lo suficiente para cumplir con sus necesidades. Entonces nuestra fe nos guía de una ley que dice, tenés que dar el diezmo, el primer 10% de tu ganancia al Señor, a un espíritu de gracia que cambia la vida tanto que uno tiene el deseo de dar todo. Tómame, Señor. Toma mi vida, no solamente mis finanzas, tome mi adoración, tome lo que yo tengo, porque quiero servirle en las personas que están a mi alrededor. Qué impresionante ese testimonio de fe. Quiero que nosotros entonces reflexionamos sobre los pasajes que están en sus boletines, porque nos llegan a un entender más profundo. En Jeremías 31, escuchamos Dios hablando de un pacto viejo de la ley y un pacto nuevo que viene con Cristo y la manera en la cual lo explique. Jeremías 31:33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dará nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El profeta Jeremías, hablando del hecho que pasamos de un antiguo ley, de un antiguo pacto, de una nueva forma de ser, donde el Espíritu de Dios está escrito en nuestros corazones. Por eso me van a escuchar a ustedes hablar mucho de tomar la decisión de progresar hacia dar el diezmo. Porque el punto no es el diezmo. El punto es tu corazón y el mío. Y es el dar lo primero, la primicia de quién soy, reconociendo en cada momento que toda mi vida le pertenece al Señor. Cuando seguimos con el Evangelio de Juan y esa historia de la mujer samaritana, encontramos algo similar. Ella, como samaritana, está dialogando con Jesús, preguntándole dónde debe de adorar. Los judíos dicen Jerusalén, los samaritanos dicen allí donde está ella, y escuchen la respuesta de Jesús. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, dice la mujer. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Jesús le contesta, créame, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. No podemos ofrecer libremente si no conocemos al Señor a lo cual estamos ofreciendo. Pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores rinderán culto al Padre en dos cosas. ¿Qué dice? Están en tus boletines. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Un viejo pacto, un nuevo pacto escrito en tu corazón. Una ley de diezmar 10%,
una abundante gracia naciendo en tu corazón que conoce a Cristo, que tiene el deseo en todo momento bendecir, ser generoso y servir. Adorando en Jerusalén o en Samaria, adorando en espíritu y en verdad, donde esté, que estén. Continúa el mensaje en Romanos 12, porque vuelvo y repito, el Señor no necesita nuestro dinero. El Señor pide nuestros corazones, pero lo más impactante del diseño de la iglesia local es que el Señor, el Rey de Reyes, hace venir el reino de Dios a través de la iglesia local, que es nada más y nada menos que nosotros. Nosotros. Tu dinero, tu tiempo, tu servicio, tus dones. Pero hay algo muy importante. Cuando tenemos las cosas que creemos que nos pertenecen, hay que ofrecerles al Señor, que el Señor los bendice y los consagra con su espíritu. Romanos 12, comenzando con el verso 1. Estoy leyendo los textos en su boletín. Así que, hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos. No solamente ofrenden tu dinero, no solamente ofrenden tu tiempo, preséntense ustedes mismos como un sacrificio vivo y agradable a Dios, así como se debe adorar, presentándose en espíritu y en verdad. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de tu mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sabe que Jesús habla más de dinero que cualquier otra cosa en la Biblia? Más de 800 momentos en la Biblia es mencionado. Excepto el reino de Dios. El reino de Dios, primer tema de Jesús. Segundo tema, dinero. Porque el Señor sabe dónde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Termino con el texto de Mateo. Mateo 14 es uno de los textos míos preferidos de la Biblia. Sabe que esa parábola aparece en los 4 evangelios, lo cual significa que era de suma importancia para todos los discípulos. Y en ese texto encontramos que Jesús se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Pero las multitudes se enterraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, Él tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué buscaba la gente de Jesús? Sanación. ¿Qué busca nosotros en la iglesia? Venimos buscando sanación. Venimos buscando liberarnos de nuestras cargas. Venimos buscando el perdón de nuestro pecado. Venimos buscando alivio del sentirnos solos. Venimos buscando una palabra que nos dice que hay esperanza y justicia en un mundo quebrantado donde hay mucha injusticia. Igual que la gente le buscaba a Jesús para sanación, nosotros venimos a buscar nuestra propia sanación. ¿Sabe que la palabra en griego para sanación y salvación es igual? ¿Quién busca sanación acá? Exacto. Buscamos sanación. Y lo interesante en eso es que el Señor nos ofrece sanación y salvación, pero nos pide una ofrenda de nuestras vidas. Escuchan. Al atardecer se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente, por favor, Jesús, para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer allí. No tienen que irse, contestó Jesús. Yo me imagino el Señor parado aquí diciéndome: Jennifer, no tienen que irse. Jennifer, ¿por qué estás enfocándote en las cosas que faltan?
Hay bastante, más que suficiente. ¿No les manda a sus casas? Quédense aquí. Denles ustedes mismos de comer. Jesús lo dice a la iglesia, a nosotros. Denles ustedes a comer. Si la gente viene con hambre, dale de comer. Si la gente viene buscando sanación, participa en su sanación. Si usted viene buscando la presencia de Dios, ábrese. Porque aquí estoy, dice el Señor. Los discípulos, la iglesia, la pastora objetaron. No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Pescados. Tráigamelos acá, le dijo Jesús. Y eso es lo más importante. La gente trae lo poquito que tiene. 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 pescados. Traen lo poquito que tiene. Tantas veces en nuestras vidas decimos, Señor, yo no tengo suficiente para darte. Señor, yo no puedo volver donde usted porque me he desviado tan grandemente. Señor, yo no tengo que ofrecer. No he llegado a eso de diezmar. Señor, yo no puedo ofrendar. Dame los 5 panes y los 2 pescados. Y ahí es impresionante para mí lo que hace Jesús. Le dice al pueblo congregado, siéntense, para que no pierdan lo importante de eso. Y Jesús toma los 5 panes y los 2 pescados y los levanta al cielo y pide en oración la bendición de Dios. Como el llamado de presentar nuestras vidas al Señor. Le pide. Y allí mismo son consagrados. Y una vez consagrados, una vez bendecidos, una vez dado al Dios que provee todo, le dice a los discípulos, ok, ahora reparten lo que tiene. Ay, pero yo no tengo más paciencia. Es que no tengo más dinero. Es que no tengo más habilidad, no tengo más fuerza, no tengo más habilidad de creer que me puedo sanar. Reparte los panes y los pescados. Y los reparte. ¿Y cuánto sobra? ¿Cuánto sobra? 12 canastas. Como los 12 tribus de Israel. Como los 12 discípulos. El 12 es el futuro. Soy yo allí parada con mi abuelo viendo sus nombres escritos en el mármol. Es el futuro. Hay pan no solamente para hoy, hay pan para el futuro, pero ustedes, la iglesia, lo tienen que repartir. Hay abundancia cuando damos lo poquito que tenemos al Señor. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron ¿cuánto? Unos 5,000 hombres, acompañados por mujeres y niños no contados. Por lo mínimo 10,000 personas. Comieron de 5 panes y 2 pescados. Termino diciendo que hay un pastor en Georgia que dice que muchas veces pensamos que el contrario de ser generoso es ser, bueno, en Nicaragua dicen tight, ¿no? Que uno no quiere compartir. ¿Ah? Carcaño. Tacaño. Muchos dicen que el opuesto de ser generoso es ser tacaño. Pero ese pastor, y yo le creo, dice que el opuesto de ser generoso es ser miedoso. Ay, Señor, yo no soy suficiente para servirle. Ay, Señor, yo no tengo suficiente, no puedo compartir. Ay, Señor, la iglesia local nunca va a hacer lo que usted le llama a hacer. Yo no puedo invertir. Ay, Señor, las bancas están vacías todavía. No va a crecer. Ay, Señor, el ministerio y la necesidad es tanto, pero no tenemos suficientes recursos. La generosidad es un acto
de fe, creyendo que sobre lo largo de la historia, Dios ha sido suficiente. Suficiente para el pueblo de Israel, suficiente para mis abuelos, suficiente para ustedes, suficiente para mí, suficiente a la iglesia. Hay gente que dice que la iglesia local va a morir. Yo no creo, porque Jesús da los panes y los pescados a los discípulos para repartirlos. Tenemos tarea y propósito, pero hay que volver. Primero a adorar, segundo a diezmar y ofrendar, y tercero a compartir con los demás cuando el Señor lo ha consagrado. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame,